Somos de la Universidad Politécnica Salesiana. Me presento, soy José Palacios de la carrera de Ingeniería Automotriz, estoy en tercer ciclo. Mi nombre es Jonathan González, estudio Ingeniería Automotriz y me encuentro en el tercer ciclo. Mi nombre es Jennifer Pineda, estudio la carrera de Ingeniería Automotriz, estoy cursando el tercer ciclo. Mi nombre es Dylan Orellana, estudio Ingeniería Automotriz y estoy en el tercer ciclo. Bueno, y hoy día le vamos a presentar lo que es la selección de los materiales aplicados a la ingeniería. Bueno, en sí, los objetivos que nos hemos planteado, realizar un estudio e investigación sobre la selección de los materiales aplicados a la ingeniería, como objetivo específico determinar el concepto de manera clara, apropiada de la selección de los materiales aplicados a la ingeniería, analizar el objetivo de la selección de los materiales aplicados a la ingeniería, también dar su finalidad. Además, se redactará el proceso paso a paso para la selección de un material aplicado a la ingeniería y también una elaboración de un mapa conceptual o hoja de ruta del proceso aplicado para la selección. Como introducción, bueno, en sí sabemos que en ingeniería a menudo se significa el uso inteligente de un nuevo material. Los clips de plástico representan intentos de mejorar los polímeros, lo que previamente se hace con metales, ¿verdad? Y los desastres en ingeniería con frecuencia están causados por un mal uso de los materiales. Cuando una cucharilla de plástico en sí se dobla mientras se remueve el café, o cuando un avión se cae al suelo porque aparecen fisuras en su cola, se debe a que los ingenieros en sí, los que diseñaron, emplearon materiales equivocados o no entendieron las propiedades de estos. Por ello, es vital que la ingeniería o el ingeniero profesional conozca cómo se seleccionan los materiales y sepa cuál es el que se ajusta a la demanda de diseño, economía y estéticas, y así como la resistencia y la durabilidad. En sí, en concepto, es apropiado seleccionar un material en el que la relación calidad-precio tenga presentaciones y en sí pueda satisfacer las necesidades del elemento final de la cadena, que en sí es el quien lo pidió, el consumidor. Elegir un material adecuado reduce a varios factores. Puede ser difícil de hacer un seguimiento de cada propiedad necesaria para el material de una pieza y determinar que el material se ajusta al perfil. Bueno, en sí vamos a entrar a los tipos de materiales. En sí, tenemos materiales naturales y los materiales sintéticos artificiales. Un ejemplo claro de material natural puede ser los árboles, por ejemplo el pino, en sí el árbol, y uno artificial, vamos a esta rama mismo, es que del árbol sale la hoja que nosotros conocemos, que en sí pasó por procesos tanto físicos como químicos. El uso de la ingeniería en las ramas, ¿verdad? Como ingeniería automotriz, gracias al hierro, por ejemplo, y sus principales, a la revolución industrial. Su desarrollo fue en crecimiento, lanzando lo que serían vehículos impulsados por sí mismos y dejando atrás los animales. Ingeniería civil, ya que en la actualidad se observan miles de construcciones que se pudieron llevar a cabo gracias al desarrollo de esta rama en específico, ya que el desarrollo del estudio de cómo actúan diversos materiales de acuerdo a un trabajo en específico. La construcción, muy importante. Con diferentes tipos se puede lograr edificios, entre otras construcciones que fueron cada vez siendo más sólidas y resistentes. Y en el armamento, gracias a sus nuevos tipos de materiales con características mejores que en los que ya se habían descubierto, se empezó a la fabricación de armas, ¿sí? También en vehículos de ataques. Vamos a entrar en lo que son materiales metálicos. Dentro de otros materiales metálicos se encuentran los férricos, que se obtienen materiales derivados o diferentes al hierro, y materiales no férricos, materiales cuyo principal componente es el hierro, que quede claro esto. Las características principales son que conducen bien el calor y la electricidad, son maleables y dúctiles,
Y todo metal tiene un punto de fusión exacto, ¿verdad? Que es la temperatura a la cual el metal pasa de sólido a líquido. Por ejemplo, aquí podemos ver en las imágenes detallado. Materiales cerámicos, en sí especialmente la arcilla, que se fabrican en forma de polvo o pasta y que al someterlo a cocción sufre procesos químicos y físicos, por lo que se adquieren consistencias pétreas. Sus características más importantes: gran resistencia a altas temperaturas, con gran poder de aislamiento térmico y eléctrico, gran resistencia a la corrosión y a los efectos de erosión que causan agentes atmosféricos, son una de las más importantes. Materiales polímeros. Al igual que cualquier molécula, los materiales polímeros están formados en su mayor parte por átomos de elementos no metálicos unidos entre sí por elementos covalentes, debido a que son gigantes moléculas constituidas por unidades repetitivas. Aquí tenemos un claro ejemplo. Las características principales. El enlace covalente explica cómo se unen los átomos para formar las moléculas de los materiales polímeros. También tiene una estructura escalatómica de los materiales polímeros. Están constituidos en su mayor parte por átomos de elementos no metálicos. Materiales compuestos, como su palabra lo dice. Estos se dividen en matriz, que configura geométricamente la pieza, de cohesión al material y suele ser flexible y poco resistente y transmite los esfuerzos de fibras a otras, y los refuerzos o reforzados aportan rigidez y resistencia. Ahora, un material compuesto, un claro ejemplo de esta imagen, también llamado concreto, ¿verdad? Es el material compuesto más empleado contemporáneamente en la construcción. Es una junta de diversas sustancias: cemento, arena, grava, arcilla y agua, ¿sí? Con esta se juntará obteniendo una mezcla homogénea en pocas horas, fragua y endurece hasta que obtener una consistencia buena y bien pétrea. Según su matriz, encontramos la matriz metálica, la cerámica, y matriz compuesta de matriz orgánica o polimérica. Se divide en materiales compuestos de fibra de carbono con matriz plástica y materiales compuestos de fibra de vidrio con matriz plástica. Ahora, los reforzados. ¿Qué podemos encontrar aquí? Las fibras de aramida, fibras metálicas, fibras cerámicas, fibras de boro, fibras de carbono y también las fibras de vidrio, como podemos ver en la imagen, diferentes tipos. Las características importantes de esto. La cantidad de productos añadidos es variable dependiendo de las propiedades que queremos conseguir. En general, se persigue mejorar la procesabilidad y el producto acabado. Ahora, dentro de los materiales también entre los compuestos estructurales. Existen dos estructuras tipo sándwich. Compuestos también se obtienen ensamblando por pegado de dos láminas delgadas de alta resistencia, denominados pliegues. Esto nos da bastante ligereza y rigidez a la flexión, como podemos ver en la imagen. Y también compuestos estructurales. También entra la estructura monolítica. Significa que toda la estructura junto con la losa es colada a la vez. Para construir una estructura monolítica se requiere un encofrado por su construcción. Existen diferentes tipos de sistemas estructurales que se clasifican según el método de la construcción: el método convencional y el método monolítico, como lo hemos explicado. ¿Sí? A continuación, mi compañero. Bueno, como objeto tenemos las propiedades de los materiales, y para tener idea de cuál es la manera correcta de seleccionar los materiales, debemos conocer sus propiedades para emplearlas en el espacio adecuado. Y se dividen en 5 propiedades, lo cual sería propiedades químicas, propiedades físicas, mecánicas, de fabricación y estéticas y económicas. Cambio, por favor. Comenzaremos por las propiedades químicas. Las propiedades químicas, como un concepto general, se dan cuando interaccionan con otras sustancias o materiales. Las principales propiedades químicas que que se pudo encontrar para los materiales es la corrosión y la oxidación. Cambio, por favor.
La corrosión, como podemos ver en la imagen, es una corrosión, bueno, es un deterioro del material, consecuencia de un ataque químico. Comúnmente se da en los metales o cerámicos. Dame, por favor. La oxidación. Aquí es cuando los átomos pierden electrones, por lo que se produce la combinación de oxígeno con elementos. Y esto se da en los aceros y aleaciones porque se oxidan con más facilidad y también se puede producir por la humedad. Y existen tipos de oxidación que es la rápida y la lenta. Propiedades físicas. Se relacionan con el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a acciones externas. Estas propiedades físicas son la conductividad térmica, calor específico, dilatación y fusibilidad. Cambie, por favor. También tenemos otras propiedades físicas que son la conductividad eléctrica, propiedades magnéticas y propiedades ópticas. Conductividad térmica. Es la capacidad que presenta un cuerpo de transmitir calor. Los metales son buenos conductores de calor, como podemos ver las ollas. Propiedades físicas, calor específico. Es la cantidad de energía necesaria calorífica para elevar 1 °C la temperatura de un material. Como podemos ver en la tabla, los materiales depende de cuando se eleva 1 °C. Por favor. Propiedades físicas, que también está la dilatación, es la capacidad de un material para expandirse. Este se expande más por el calor, aumenta de forma longitudinal o volumétrica. Podemos ver en la imagen, con el calor se expande, cambia. Fusibilidad es la capacidad de un material para fundirse con mucha facilidad, es decir, que pasa de sólido a líquido. Cambia, por favor. Conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un material para transmitir corriente eléctrica, por lo que los metales, como sabemos, son los mejores conductores de corriente, como el oro, el bronce y etcétera, cobre. Cambia, por favor. Propiedades magnéticas es la capacidad de los materiales frente a campos magnéticos. Se divide en 3 tipos: materiales diamagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales ferromagnéticos. Propiedades ópticas. Comportamiento material cuando la luz incide sobre él. Se dividen en 3. Los materiales opacos. Podemos decir que los materiales opacos es cuando se refleja la luz, y los materiales translúcidos como deja que pase un poco la luz, y los transparentes que deja que completamente pase la luz a través de ellos. Cambio, por favor. Propiedades mecánicas. Están relacionadas con el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a esfuerzos externos. Nos podemos encontrar con los siguientes: la elasticidad, ductilidad, maleabilidad, plasticidad, dureza. También tenemos otras, que es la fragilidad, tenacidad, fatiga, maquinabilidad, acritud, colabilidad y resiliencia. La elasticidad es la capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma original una vez que ha desaparecido la fuerza que las deformaba. Cambio, por favor. Ductilidad es la capacidad que tiene un material de estirarse en hilo sin romperse con facilidad. Maleabilidad. Aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse con facilidad. La plasticidad. Habilidad de un material para conservar su nueva forma una vez deformado, lo opuesto a la elasticidad. Dureza. Es la posición que ofrece un para dejarse rayar o penetrar por otro. Es la resistencia al La fragilidad es opuesto a la resiliencia. Este se produce cuando un material, porque una dureza impacta sobre él. Tenacidad es la resistencia que pone un cuerpo sometido a esfuerzos de formación. La fatiga es la deformación de un material sometido a cargas variables, y este se puede producir cuando su tiempo de acciones son constantes. Maquinabilidad es la capacidad de materiales para dejarse cortar por arranque de viruta con facilidad. La acritud es el dato de dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío. La colabilidad, aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde.
Y por último, de la propiedad mecánica tenemos la resiliencia, que es la resistencia que hace el material al oponer un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Y a continuación mi compañera seguirá con las propiedades. Propiedad de los materiales también tenemos lo que son las propiedades de fabricación, que consisten en someter materiales a determinados procesos industriales. Entre estas propiedades tenemos la maleabilidad, ductibilidad, forjabilidad y maquinalidad. Siguiente. Propiedad de fabricación, la maleabilidad. Es la propiedad que presentan algunos materiales de poder deformarse permanentemente bajo cargas comprensivas en láminas sin que el material se rompa o en sus defectos extendidos sin que tampoco se dañe. El elemento más maleable es el oro, pero también tenemos como el estaño, aluminio, latón, grafeno y zinc. Por ejemplo, el aluminio se usa para construir aviones, vagones de tren, automóviles, aluminio. El zinc actúa como capa protectora para el hierro o el acero y se usa para hacer las placas de pilas. Siguiente, la ductilidad. Propiedad de aquellos materiales que bajo la acción de una fuerza pueden deformarse en formas de sometiéndolos a un esfuerzo generalmente de tracción que se los obliga a pasar por la hilera. De esta forma se fabrican las varillas, alambres, cables de luz, pulseras de oro y plata. Cabe destacar que en el caso de metales, la maleabilidad es propiedad similar a la ductilidad, aunque con diferentes específicas. El metal maleable puede batirse y extenderse en láminas y planchas delgadas. En cambio, el metal dúctil permite obtener hilos. Siguiente. Forjabilidad. Proceso donde los metales son prensados bajo cargas de compresión para generar piezas de altas resistencias y tenacidad, ya que el material tiene la capacidad para sufrir una deformación plástica sin romperse ni desarrollar defectos. El proceso realizado en caliente, elevando la temperatura antes de ser deformado. Siguiente. Maquinabilidad. Es la capacidad de los materiales de ser trabajados por maquinistas, herramientas, sin que estos produzcan deformaciones en el material, ya que permiten fabricar piezas satisfactorias a bajo costo y mínima dificultad. Siguiente. Dentro de las propiedades del material tenemos lo que son las propiedades ópticas, son las que ponen de manifiesto al incidir sobre la luz. Se pueden definir también como aquellas que perciben con el sentido de la vista. Entre ellos tenemos los materiales transparentes, opacos y translúcidos. Siguiente. Los materiales transparentes son los materiales que permiten el paso de la luz y se puede ver con nitidez a través de ellos. Son materiales transparentes, el vidrio simple o el cristal, algunos plásticos y en cualquier metal que deja pasar los rayos de luz y permite ver al otro lado del mismo. Siguiente. Los materiales opacos. Son los materiales que no permiten el paso de la luz y no se puede ver a través de ellos. Por ejemplo, la madera, el hierro, los ladrillos, el cemento, la pizarra, etc. Siguiente, los materiales translúcidos. Son los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez a través de ellos. Esta propiedad la tienen algunos plásticos, vidrios especiales o tintados, el papel de cebolla y muchos otros. Siguiente. Aquí podemos ver la diferencia entre los tres, entre el transparente, el translúcido y el opaco. Sí. Dentro también tenemos lo que son las propiedades ecológicas, que son las que representan el impacto que producen en el medio ambiente. Estos se pueden clasificar, según el impacto, se pueden clasificar como biodegradable, tóxico, alérgico, reutilizable y reciclable. Siguiente. Biodegradable. Es un material biodegradable cuando la naturaleza puede descomponerlo en poco tiempo y de forma natural, entre otras sustancias naturales, como madera, lana, papel, cáscaras de huevo, etc. Siguiente. Tóxico. Un material tóxico es aquel que produce gran impacto en el medio ambiente. No es biodegradable, puede resultar venenoso para los seres vivos y contamina el agua, el suelo o la atmósfera, etc. Por ejemplo, son el cemento y varios tipos de metales pesados como el zinc de algunas pinturas y los barnices derivados de petróleo. Siguiente.
Alérgico. Se denomina así el material que produce reacciones alérgicas en los seres vivos y particularmente en las personas. Siguiente. Reutilizable. Es un material reutilizable que todo material puede volver a utilizarse, pero en el mismo uso que tenía. Por ejemplo, el papel, el cartón, en cajas, envases, sobres, revistas, diarios, etc. En botellas y metales como latas de aluminio, conservas, latas de bebida, etc. Siguiente. Reciclable. Un material reciclable es aquel que se puede reciclar para fabricar con él otro material diferente. Cajas de transporte, envases de alimentos, papeles, etc. Siguiente. Dentro también de las propiedades de los materiales tenemos lo que son las propiedades económicas, que se refieren a los costes de un material desde su obtención y su transporte a la fabricación, modificación del mismo. Entre estos motivos, ver el precio de un material destacan los siguientes: costes derivados de la obtención, costes derivados del transporte del material, costes derivados de la fabricación y costes derivados de la compra y venta. Costes derivados de la obtención. A veces el material es muy difícil de obtención, como en el caso del oro, cuyo alto precio es parte de que se debe a su escasez. Por ejemplo, también es el corcho, que es un material fácilmente obtenible, ya que se extrae de la corteza del alcornoque, que además se renueva constantemente, ya que regenera de forma natural después de ser extraída. Siguiente. Costes derivados del transporte del material. Los materiales pesados y que se obtienen en lugares aislados a su destino, evidentemente pueden ocasionar gastos de transporte elevados y en ocasiones requerir maquinaria especializada como grúas o trailers, lo que hay que tener muy en cuenta en el precio final del material. Siguiente. Costes derivados de la fabricación. Cuanto menos favorables sean las propiedades tecnológicas de los materiales, las herramientas necesarias para su tallado, fusión, forje o mecanizado sería más sofisticada, que requeriría mayor consumo energético, por lo que es otro factor que influye en el precio. Siguiente. Costes derivados de la compra y venta de un material. Puede entrar en juego los precios que marcan el proveedor, que en parte depende del comerciante y varían con cada proveedor. Los gastos derivados de la transacción financiera, comisiones de intermedia y los impuestos sobre el valor añadido aplicables en cada país o región. Doy paso a mi compañero Rick. El proceso paso a paso para la selección de un material. Primeramente, para poder determinar un material, se realizan los que son ensayos de los siguientes tipos. Tenemos los que son ensayos destructivos, es el cual altera o modifica de forma permanente al material, analizándolo, ya sea de forma física, química, etc. Dentro de lo que es los tipos destructivos, tenemos a los más importantes, tales como es un ensayo de tracción, de fatiga, dureza y resiliencia. Debe tenerse en cuenta que existen más tipos de ensayo, pero se mencionaron los que son más utilizados actualmente. Tenemos los no destructivos, que por otro lado no alteran de ninguna forma el material analizado. Por lo general, estos tipos no se usan de una forma continua, puesto que pueden llegar a ser un poco imprecisos al momento de calcular u obtener resultados del material. En lo general, para los ensayos de los materiales, se tiene preferencia por los ensayos de tipo destructivos, puesto que gracias a este estudio se obtienen resultados más exactos y características específicas de cada material. Siguiente. Dentro de los ensayos destructivos, vamos a hablar de lo que es el ensayo de tracción, que nos dice que este ensayo consiste en estirar un elemento conocido como una probeta de una longitud y sección normalizada, teniendo en cuenta que el material a ser analizado debe ser analizado hasta que el mismo se rompa. En la imagen podemos observar lo que es el equipo correspondiente a un ensayo de tracción. También está lo que son ejemplos de probetas y una gráfica que es denominada gráfica esfuerzo de formación, que nos da características específicas y valores numéricos sobre dicho material. Siguiente. En los ensayos de fatiga. Este ensayo consiste en hacer girar de manera rápida a la probeta normalizada del material a analizar, al mismo tiempo que se deforma debido a la fuerza que es sometida. En la imagen podemos observar claramente cómo
es cómo resulta cómo es el resultado de hacer girar a una cierta fuerza el mismo material, donde nosotros podemos encontrar diferentes fuerzas en el mismo, ya sea una fuerza de tracción o compresión, que a la final va a hacer que podamos analizar ese material y sacar características que nos va a brindar en este ensayo. Siguiente. Tenemos lo que es también el ensayo de dureza, que como su propio nombre lo indica, consiste en ejercer una fuerza determinada con una bola de acero o un diamante sobre la pieza a ser analizada. Para esto se debe analizar y observar las medidas de la huella dejada. El ejemplo que está en la imagen es cómo se va a realizar el ensayo. Tenemos lo que son la bola Rowell de tipo B, que es una esfera circular que en el material nos va a dejar de igual forma una marca circular, y dependiendo de cuánta resistencia ponga este material a la fuerza que se está sometiendo, se va a determinar la dureza. Y en el caso de Rowell de tipo C, nos va a dejar una forma cónica, y de la misma forma que Rowell tipo B, se va a analizar la resistencia que va a poner esta al ser puesta a presión gracias a esta probeta. Siguiente. Los ensayos de resiliencia consisten en determinar la energía que se necesita para romper la probeta normalizada del material al ser analizado mediante un impacto. Como podemos observar en la imagen, lo más práctico es agarrar la misma probeta y mediante una energía bastante considerable, impactar contra el material, y gracias a este impacto analizar qué tan resistente o qué características representa después de haber sido impactado por la misma probeta. Siguiente. Hablando de lo que son los ensayos de tipo no destructivos, tenemos lo que son las radiografías de un material, que como se puede observar en la imagen, consiste en analizar un material, pero gracias a una máquina especial que nos va a mostrar de forma definida, como se puede observar, una luz que nos va a mostrar ya sea imperfecciones o a su vez roturas en el mismo. También tenemos lo que son tintes penetrantes, como su propio nombre lo indica. No es una pintura muy corriente como se conoce en la actualidad. Esta pintura penetra dentro del material para así poder modificarlo de cierta manera, para después de haber sido aplicada este tinte, poder analizar las características nuevas que representa el material. Siguiente. También tenemos lo que son los ensayos de ultrasonido, que como bien sabemos, todo material tiene un radio de vibración. Lo que se hace en el ultrasonido de los ensayos no destructivos es analizar las vibraciones que puede presentar este mismo material gracias a una máquina que podemos observar en la imagen. También están lo que son las partículas magnéticas, que estas son aplicadas generalmente en materiales metálicos, porque estos tienen un mayor campo electromagnético, por lo que las partículas magnéticas pueden ser adheridas a este y también pueden ser estudiadas de una forma más eficiente. Siguiente. Hablando ahora de un ejemplo práctico de aplicación. Hablando de los ensayos destructivos, tenemos una aplicación directa en lo que es el caso de la ingeniería automotriz. También podemos observarlo en lo que es distintas ramas de la ingeniería, como es el caso de la ingeniería industrial y entre otras muchas ramas. Pero en este caso nos enfocaremos especialmente en la ingeniería automotriz y un poco en lo que es la ingeniería industrial, que son las que más frecuentemente utilizan estos tipos de ensayos para la realización de los debidos trabajos de cada una. Siguiente. En el caso de la ingeniería automotriz, tenemos el diseño estructural de un chasis de un automóvil, que como podemos observar en la imagen, ese es el chasis de un automóvil común y corriente. Pero para poder ser construido el mismo, se tiene que analizar el material a ciertas circunstancias para que de esta manera, en caso de que se produzca algún accidente o un choque, pueda el chasis recibir una parte de la fuerza y de esta forma poner un poco más a salvo lo que es la vida del conductor. Y para poder analizar estas características del material, se tiene que aplicar lo que son ensayos destructivos, puesto que al ser destruido el mismo material, se puede obtener resultados para evitar lo que es la pérdida del pasajero.
Siguiente. Abordando también lo que es la ingeniería industrial, tenemos el diseño en sí de lo que son piezas mecánicas. Estas piezas pueden ser utilizadas de un automóvil, como también partes de un puente, como se puede observar en la imagen, que por lo general la ingeniería industrial está enfocada en la realización de piezas mecánicas o conjuntos mecánicos para una mayor escala. Y para poder, de igual forma, para poder construir estos materiales, se tiene que tener en cuenta las características que tienen estos mismos materiales. A continuación, mi compañera les va a hablar de lo que es un cuadro. Para la selección de un material tenemos que tener en cuenta las propiedades que son físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas y magnéticas, estéticas y económicas, interacción con el entorno, producción y ecológicas que ya hablamos anteriormente. La aplicación depende del material que vamos a utilizar, pasando por los diferentes tipos de ensayos. También tenemos lo que es la composición química, que son las sustancias puras, aleaciones o compuestos, las estructuras, que son macroestructuras y microestructuras, pero también tenemos el fuente del conocimiento a través de la investigación. Doy paso a mi compañero Dino. En las conclusiones tenemos, como pudimos observar con la presentación, la selección de materiales es de vital importancia, puesto que dependiendo de la aplicación que queramos darle al material, este puede variar tanto en precio como en características. La selección de materiales en particular se debe tener sumo cuidado, puesto que al ser una gran variedad de materiales diseñados para trabajos específicos, puede resultar sencillo elegir un material al azar que no nos puede servir para el trabajo que necesitamos o puede que nos dejemos influenciar por el bajo costo del mismo. En opiniones tenemos lo que es la selección de materiales afecta a la mayoría de las ramas de la ingeniería, debido a que en su mayoría se necesita el manejo de materiales. Cada material puede presentar diversas características y estas pueden ser identificadas gracias a lo que se conoce como ensayos de los materiales, tales como los que se mencionaron anteriormente. Aquí tenemos lo que es la biografía del trabajo y con esto concluimos la presentación. Muchas gracias.